Lo primero de todo, dar las gracias a Lincuna por permitirme estar aquí hoy y presentar esta pequeña ponencia sobre la rehabilitación de las fábricas de tabacos en España y, en concreto, sobre el caso de la de Gijón. Así, un poco a modo de introducción, comentar que desde hace unos años hay, todos lo sabemos, interés por el estudio del patrimonio industrial que ha desencadenado su valoración como elementos a conservar no solo para las generaciones futuras, sino como parte de nuestra propia historia e identidad. La flexibilidad de las cualidades arquitectónicas de este patrimonio industrial ofrece numerosas posibilidades de reutilización, aunque es cierto que los criterios de intervención no siempre han sido homogéneos y a veces, un poco en la búsqueda de recuperar ese aspecto primitivo, se han destruido y remodelado algunas partes, alterando un poco su percepción. Además, la destrucción a la que se ha enfrentado este patrimonio a lo largo de todos estos años ha sido prácticamente constante, sobre todo desde el durísimo proceso de reconversión industrial, que ha afectado de forma bastante grave al tejido urbano y social. Las ciudades, a veces en un intento por regenerarse, han optado por impulsar una economía basada en los servicios, intentando reconstruir su imagen y a veces olvidando ese pasado industrial como si eso fuera un síntoma de progreso. En el caso que nos ocupa, el estudio de las fábricas de tabacos en España, desde hace unos años se han ido planteando diversas soluciones para una industria que vio el cierre precipitado a finales del siglo pasado y comienzos de este. Y aunque es cierto que muchas han sido ya rehabilitadas y disfrutan de una segunda vida, hay otras, como en el caso de Gijón, que todavía están un poco a la espera. Mucho antes de ser fábrica de tabacos, el edificio se construyó como convento a las Agustinas Recoletas, una orden religiosa femenina que acudió a Gijón debido a la necesidad de promover escuelas. Fue levantado en los llamados terrenos de la Atalaya, en unos campos que eran de labranza, encima de Villa, el casco histórico de la ciudad, y el proyecto fue llevado a cabo por Ignacio de Cajigal, con algún asesoramiento de la fundadora del propio convento, Sor María de Santo Tomé. La construcción se llevó a cabo entre 1668 y 1684, aunque es cierto que algunas partes fueron remodeladas y no se terminaron hasta 1733. Las monjas residieron allí hasta 1842, año en el que el convento es desamortizado, y al año siguiente se convierte en la primera industria de esta ciudad. El personal fue siempre mayoritariamente femenino, no dejó de crecer en las primeras décadas y eso se convirtió en una seña de identidad de esta fábrica, junto con la producción manual de todos los productos. Desde sus inicios también tuvo que enfrentarse a los problemas ante la falta de espacio, aunque eso no impidió que poco a poco se fueran remodelando, se fueran modernizando y que se introdujera maquinaria ya desde el año 1861. Siempre respetando algo que es muy curioso, la estructura arquitectónica del conjunto conventual. Y, por poner un ejemplo, la antigua capilla de la iglesia se convirtió en almacén para el tabaco, pero no tocaron prácticamente nada y, de hecho, hoy todavía se conserva la ornamentación original del convento. En 1887 se convierte en una de las fábricas más importantes del norte de España y comienza lo que será su despegue productivo, a lo que se irán sumando nuevas medidas higiénicas que renovarán y ampliarán el edificio durante las siguientes décadas. Desde el asfaltado de los patios, la construcción de talleres, el aumento de las ventanas para permitir mayor aireación o el acristalamiento de los techos, como la foto que pueden ver detrás. La década de 1930 supone el reconocimiento de sus dos productos estrella, los Farias desde el año 1932, los Ideales desde 1933, así como el primer intento de traslado a las afueras de la ciudad, que, debido a la guerra civil, se truncan todos estos esfuerzos y además la fábrica de tabacos ve mermada de forma irreparable tanto el número de operarias como la producción de tabaco.
A partir del año 1949 se decide no realizar ninguna reforma más en el edificio debido al mal estado de conservación en el que ya se encontraba, aunque eso no impide que siga aumentando la producción y que, de hecho, hay hasta un pequeño despegue en la década de los 60. En 1987 hay de nuevo un intento de traslado, esta vez hacia las afueras de la ciudad, en concreto al polígono de Porcello, pero la reorganización a escala nacional de la producción de tabaco, junto con varias amenazas de privatización, pues al final hace que todos esos esfuerzos sean estériles. Durante los años 90 todavía se siguen realizando productos de forma manual en un, intento de revalorizar la fábrica, pero al final, en 1998, se privatiza y ya en el año 2002 es cuando definitivamente se cierra. A partir de entonces se comienza a valorar la posibilidad de rehabilitar este inmueble, por lo que en el año 2005 el ayuntamiento consigue el inmueble gracias a una permuta que hace por los terrenos de la antigua, donde se encontraba antes la cristalería de la Bohemia. Debido a que se encuentra en el casco histórico de la ciudad, antes de hacer cualquier intervención, era necesario realizar una serie de trabajos arqueológicos, para lo cual, entre el año 2007 y 2009, las tareas arqueológicas las llevó a cabo Carmen Fernández Ochoa. Inicialmente, mientras estaban haciendo todos estos trabajos, la idea inicial era convertir o reconvertir, mejor dicho, lo que había sido el inmueble industrial otra vez en el convento, es decir, eliminar todos los añadidos fabriles que existían e intentar recuperar la apariencia original que hubiera tenido. Al final no se hizo, menos mal, pero no se pudo impedir que algunas construcciones sí se derribaran, como por ejemplo los anexos que se habían construido en las huertas o incluso la escalera de entrada, que era de los años 70. También es cierto que ya cuando se había cerrado en el año 2002 se había perdido mucha maquinaria y la gran mayoría de los documentos habían sido destruidos. Una vez que terminan estas tareas arqueológicas, se inicia un proyecto, se abre un concurso internacional para rehabilitar y convertir esta fábrica de tabacos en el futuro Museo de Gijón. De todas las propuestas, gana la del arquitecto Román Villasana, que es la que tenéis en pantalla, que pretendía reformar el edificio histórico, que era este de aquí, construir uno nuevo aquí y crear un paso peatonal con una plazuela que, aparte de comunicar ambos edificios, comunicara con el Cerro de Santa Catalina, porque hasta entonces toda esta parte se encontraba cerrada. Lo cierto es que, aunque el proyecto fue aceptado, a la gente de Gijón no le gustó nada el hecho de que se levantara allí un museo de Gijón, demandaban otras cosas. Y estando así todas estas cuestiones, en el año 2017 se abre un proyecto colaborativo para que cualquier persona, cualquier ciudadano de Gijón pueda proponer su idea de qué hacer con este inmueble. El proyecto original del Museo de Gijón, por tanto, queda un poco de lado y parece ser que la decisión final era construir ubicar, mejor dicho, una sede de usos múltiples. Desde entonces, las obras han avanzado lentas, con paros continuos, porque se iban encontrando numerosos restos arqueológicos que al final fuerzan un cambio en el plan de trabajo en el año 2018. Todo ello hace que las obras estén paradas hasta junio de este mismo año, en el que parece ser que han vuelto otra vez, aunque de manera muy lenta, a ponerse en marcha, que quedarían 8 meses para que la fábrica estuviera rehabilitada y a partir de ahí ya valorar los usos y la gestión definitivos. Estas son las imágenes actuales de hace escaso mes de cómo se encontraría. Bien, así estando las cosas en la fábrica de tabacos de Gijón, yo os he comentado al principio que hay algunas de las fábricas de tabacos en España que sí se han rehabilitado, que sí se han dotado de nuevos usos y aquí voy a exponer de forma muy breve algunos de esos ejemplos. Uno de ellos sería la fábrica de tabacos de San Sebastián, que fue fundada inicialmente en la Alhóndiga Provincial en 1878, pero que rápidamente pasó a ubicarse en un nuevo edificio construido en 1886 por Mauro Serret y Mirete, que en ese momento se convirtió de hecho en una de las más novedosas del país.
A partir de los años 60, de 1960, comienza a quedarse anticuada, comienza a menguar su producción y, como decía antes, tras esa fuerte crisis del año 1998, con la privatización del tabaco, la fábrica de San Sebastián termina cerrando sus puertas en el año 2003. Tras pasar la titularidad al ayuntamiento, se impulsa un proyecto cultural en el año 2006 titulado Tabacalera, Centro Internacional de Cultura Contemporánea, que, como su propio nombre indica, intenta impulsar un poco el arte contemporáneo y cuyas obras corrieron a cargo de los arquitectos Juan Manuel y Nayara Montero. Las obras terminaron en el 2015 y, aunque en sus inicios pretendía ser respetuosa, lo cierto es que al final se vació totalmente el interior, se dejó únicamente la fachada con algún añadido contemporáneo, como es esto de aquí, y que se corresponde un poco con lo que yo decía al principio, con ese intento de renovar a veces la imagen de la ciudad y obviando un poco que al hacer estas cuestiones de limpiar, de vaciar todo el interior, pues se pierde una gran parte muy interesante de la historia y de la identidad. La segunda es la fábrica de tabacos de Cádiz, ¿vale?, que también se encontraba en la alhóndiga de la ciudad, fundada en 1829. El proyecto corrió a cargo de Federico Gil de los Reyes y experimentó una evolución similar al resto de las fábricas de tabacos de España. Se cierra en el año 1988. De nuevo, el ayuntamiento recupera el inmueble, es sometido a una rehabilitación y se convierte en palacio de congresos. Los efectivos que quedaban en esta fábrica se trasladan a las afueras de la ciudad, a la llamada Zona Franca, y allí se mantienen hasta que, de nuevo, se cierra en el año 2014. Esta última es hoy también fruto de un proceso de rehabilitación en el que desde el 2016 han empezado a instalar una serie de empresas, con lo cual en Cádiz, la antigua fábrica de tabacos tiene sede administrativa y la nueva tiene sede de empresarios. En tercer lugar, la fábrica de tabacos de Logroño, que es la única junto a Madrid que no tiene ningún tipo de puerto, fue, igual que en Gijón, un convento desamortizado, el convento de la Merced, en 1890. La reforma, de nuevo, llevada a cabo en este caso por Luis Barrón, afecta también a todo el edificio, además de forma bastante, no sé si decir agresiva, pero bastante fuerte. Y tras una amplia producción, en 1978 el edificio se había quedado pequeño, se decide su traslado a las afueras de la ciudad, al polígono del Sequero, que es donde todavía sigue funcionando. En 1983 el inmueble lo declaran BIC. Se inicia su proceso de rehabilitación, que culmina en 1988, convirtiéndose en biblioteca pública y en sede del Parlamento de La Rioja. En este caso, la rehabilitación sí fue mucho más respetuosa, se respetó la gran parte del artesonado de los techos, el entarimado de los pisos, pero en otras, evidentemente, pues fue necesario reformar o derribar algunas zonas, como por ejemplo en este caso, que en el claustro se construyó ese techo de cristal para albergar el salón de plenos del Parlamento. Y ya finalmente, la fábrica de tabacos de Alicante fue construida a mediados del siglo XVIII como Casa de la Misericordia, adaptada como fábrica de tabacos en 1801, y es un caso muy particular porque es la única que mantuvo la función religiosa con la actividad fabril hasta 1950, porque solo una parte había sido cedida realmente para la función industrial y no fue hasta ese momento cuando ya se absorbió por completo. Se mantuvo la actividad hasta el año 2001, cuando de nuevo echan el cierre y, como otras tantas, se van a las afueras de la ciudad, donde mantiene la actividad hasta el año 2010. En el 2009 se empieza a valorar de nuevo qué se hace con esta fábrica, cómo rehabilitarla y, en primer lugar, se piensa colocar allí a la sede de la Universidad de Alicante. Sin embargo, hay muchos proyectos, muchas trabas y, al final lo único que se hace es rehabilitar las naves anexas al edificio principal, que es lo que tienen en pantalla, que se rehabilitan como un centro cultural, que además lo llaman Las Cigarreras, un poco en honor a las trabajadoras, y parece que ahí se queda. Desde abril de este año se está planteando colocar en el edificio histórico, concretamente en la planta baja del claustro, una sede de asesoramiento de empleo, pero de momento, como el edificio cuenta con grado de protección integral, estamos a la espera de ver qué tal avanzan las obras, que esperemos que sean lo más respetuosas posibles.
Bueno, conclusión, así muy rápidamente, hemos visto que hay usos culturales, administrativos, empresariales, numerosos ejemplos que ponen de manifiesto que bueno, es versátil el aprovechamiento de estos inmuebles, no solo de las fábricas de tabaco, sino del patrimonio industrial en general. Y aunque me dejo muchísimas en el tintero, como las que tenéis ahí, que bueno, no las voy a mencionar, pues la fábrica de Gijón, que como veis todavía está ahí en ese proceso de ver qué se hace con ella, tiene muchos modelos en los que apoyarse y para mí, a tono personal, yo creo que el proyecto que se haga, independientemente de que sea un museo o que sea una sede de usos polivalentes, tiene que ser útil, tiene que revertir a la población de alguna manera, porque de lo contrario, pues el inmueble podría quedar un poco abandonado a su suerte, ¿no? Como tantos edificios hemos visto a lo largo de estas conferencias, sin ser aprovechado y sin que realmente se cree una relación entre los habitantes y el entorno, que bueno, al final es lo más importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Es importante la decisión, muy importante.